Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hoy un tema histórico, una de esas figuras que ha resistido todo tipo de pruebas en el tiempo. Cleopatra. ¿Quién fue? ¿Por qué está desde muñequitos hasta series, aventuras, todo tipo de películas, libros y se sigue haciendo productos audiovisuales sobre ella? ¿Ha sido, digamos, injustamente tratada o sobredimensionada? ¿Quién fue realmente, históricamente, Cleopatra? ¿Le interesa? Acompáñenme. Y para acompañarnos en esta aventura del conocimiento, tengo el placer de dar nuevamente la bienvenida a alguien ya familiar para todo nuestro programa, el doctor Raúl Lombana, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Cleopatra. Vamos primero, déjeme proponerle algo. Usted sabe que ya nosotros no tenemos tiempo, el programa perdió 15 minutos de poner los documentales, déjeme explicarle también por enésima vez a los televidentes, porque nos siguen hablando de documentales, etcétera, y con mucho gusto le explicamos. Perdimos 15 minutos de programa y no cabe un documental entero, que el más corto puede tener 44, 45 minutos, o sea, la totalidad del tiempo del programa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O resúmenes de documentales o ponemos otro tipo de videos, materiales que existen, por ejemplo, en YouTube sobre estos temas que son más cortos y nos da tiempo a incluirlos. Entonces, el doctor Lombana, que es todo un cinéfilo, que es un hombre que además le gusta, disfruta todo el audiovisual, le pedimos y él lo hizo con mucho gusto, una preselección de documentales sobre Cleopatra. Bueno, escoja usted mismo cuál de los documentales que usted escogió, de los que hicimos ya el resumen, cuál es el que vamos a ver. Bueno, a ver, si me da a escoger a mí, yo creo que el más didáctico, creo que esa es la palabra, sería este de la vida secreta de Cleopatra. A pesar de que el título es un poquito comercial e instiga a la chismografía, pero no, el documental es más serio que su título. Bien, entonces yo le propongo algo. Vamos a empezar viendo el resumen de este documental que usted tan gentilmente buscó y ahora ha seleccionado. Es su documental favorito de Cleopatra. Después le voy a preguntar cuál es la película favorita sobre Cleopatra. Yo le propongo que veamos primero esto. Regresamos al estudio y usted nos complementa o nos analiza de lo que acabamos de ver que falta. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues adelante con el resumen del documental La vida secreta, ¿no? La vida secreta. Sí, en algunos está traducido como La vida oculta, pero es el mismo. La vida oculta, la vida secreta de Cleopatra. La vida secreta de Cleopatra. Así que adelante el resumen y no se vaya, porque después del documental regresamos aquí al estudio. La vida secreta de Cleopatra. Desde el momento en que nació en el 69 a.C., Cleopatra tuvo que luchar por su trono y por su vida. Fue criada en la ciudad real de Alejandría, un semillero de intrigas, engaños y asesinatos. Hija de una de las familias más sangrientas y despiadadas de la historia, los Ptolemaicos. Incluso según los estándares del mundo antiguo, la dinastía tolemaica parecía sacada de una telenovela. La sangre, la brutalidad, las intrigas, las tramas, los complots, todo eso era parte del día a día de esta familia. Y cuando no estaban matando a sus propios familiares, se casaban con ellos. Había hermanos que se casaban con sus hermanas, hijos que se casaban con sus madres. Una auténtica barbaridad. Plagada de incesto, bañada en sangre, Cleopatra creció, se casó y luego derrotó a su propio hermano, el rey Ptolomeo XIII. Pero sobrevivir a este nido de víboras era solo el comienzo. Cleopatra tuvo que luchar contra una amenaza mucho mayor, no solo contra sí misma, sino también contra la propia existencia de Egipto. El Imperio Romano en constante expansión. Roma se hace cada vez más y más fuerte en el Mediterráneo y tiene la mirada puesta en Egipto, porque es un país enormemente rico, lleno de recursos, el granero de Roma, por así decirlo. Así que Roma busca constantemente anexionar Egipto al imperio.
El ejército romano era demasiado grande y brutalmente eficiente como para que Egipto pudiera derrotarlo. Cleopatra se dio cuenta de que la única manera de mantener a raya a los romanos era convertirlos en aliados. Para ello sedujo al legendario Julio César. Creo que Cleopatra usó todos sus encantos de manera inteligente y sabia. Con solo 25 años, Cleopatra era la reina de Egipto, la amante de Julio César y la madre de su hijo. Un niño que ella esperaba que no solo heredara Egipto, sino un nuevo y vasto imperio uniendo Egipto y Roma. Su hijo relacionaba Roma y Egipto. Estaba en una posición protegida. Todo era perfecto. Pero el 15 de marzo del 44 a.C., el mundo que Cleopatra tanto había luchado por crear se derrumbó. César es asesinado. De repente todo vuelve a pender de un hilo. Para Cleopatra, la muerte de César fue una catástrofe. Cleopatra podría haberlo perdido todo cuando César fue asesinado. Pero sigue siendo una mujer luchadora y una gran estratega. No estaba dispuesta a abandonar el juego aún. Con su amante y protector muerto, Cleopatra necesitaba ayuda para impedir que los romanos invadieran Egipto y robaran sus riquezas. Debía encontrar un nuevo aliado en Roma. Y el riesgo no podía ser mayor. Su vida, la vida de su hijo y el destino de su nación dependían de ello. Dependía de su talento como política para intentar forjar una nueva alianza y básicamente reconstruir desde cero el tipo de relación que había tenido con Roma cuando César estaba vivo. Puso sus miras en el sustituto de César, el nuevo cogobernante del Imperio Romano, Marco Antonio. Él sería la siguiente conquista de Cleopatra, su gran amor y su gran error. Él sabe que ella intenta engatusarlo. Y ella sabe que él quiere todos los recursos de Egipto, pero es parte del juego. Para Cleopatra era un juego de vida o muerte. Sabía que él quería su dinero para financiar sus campañas militares. Y lo usó para negociar por su vida, la de su hijo y la independencia de Egipto. Para Cleopatra no había límites entre los negocios y el placer. Para ella, el sexo era poder. Fue una manipulación muy inteligente. Como la mujer inteligente que era, le permitió pensar que él la estaba seduciendo. La química sexual entre los dos era eléctrica, era dinamita. La suya es la mayor historia de amor jamás contada, porque cada uno deseaba el cuerpo del otro. Desde la muerte de César, Cleopatra planeó y sedujo para volver a estar en una posición de poder. Marco Antonio se convertiría en el amor de su vida y la causa de su muerte. La ardiente tensión entre la reina egipcia y el gobernante romano encendería un infierno de lujuria, sibaritismo y asesinato que consumiría a Cleopatra y haría arder al mundo antiguo. Cleopatra estaba impulsada por una obsesión: gobernar no solo Egipto, sino un imperio mediterráneo más grande, tal vez incluso la propia Roma. Y contaba con Marco Antonio para hacer realidad este sueño. Como amante de Marco Antonio y madre de sus hijos,
Cleopatra confiaba en que pudiera proporcionarle un imperio para gobernar junto a él. Por ello, en el año 37 a.C., financió su campaña militar para conquistar el imperio perdido de Alejandro Magno en Oriente. Pero la habilidad de Marco Antonio no estaba a la altura de la ambición de Cleopatra. Su campaña fue un desastre y perdió a gran parte de su ejército sin resultado alguno. No era muy buen soldado. Tenía poca experiencia de mando a alto nivel y no lo hacía bien. El hecho de que sobreviviera no mitigaba el hecho de que había sido un gran fracaso. Humillado, Marco Antonio huyó a Alejandría para encontrar consuelo en los brazos de Cleopatra. Pero a pesar de su derrota, Marco Antonio quería darle a Cleopatra el imperio con el que siempre había soñado. Marco Antonio entregó grandes partes del imperio a los hijos de Cleopatra. Para los romanos, la idea de que esas partes de su imperio fueran entregadas a una reina extranjera era un acto de agresión, un ataque a la autoridad de Roma. De esto se deduce que Marco Antonio y Cleopatra están tratando de crear este imperio oriental en oposición directa a Augusto en Roma. Para Augusto, era la gota que colmaba el vaso. Calificó a Cleopatra de peligrosa agresora extranjera y una amenaza para la propia Roma. El maestro estratega vio que era la oportunidad que había estado esperando para atacar Egipto, hacerse con sus riquezas y eliminar a su rival Marco Antonio en el proceso. Cleopatra era un regalo para Augusto, porque le permitía declarar la guerra a Marco Antonio. No era una guerra civil, sino una lucha de Roma contra Egipto, de una república contra una monarquía, y lo mejor de todo, de un hombre contra una mujer. En la primavera del 32 a.C., Augusto declaró la guerra contra Egipto. Enfrentados a la derrota, Cleopatra y Marco Antonio hicieron un pacto para suicidarse. Pero Cleopatra tenía otros planes. Sacrificó a su amante y se salvó. En nuestro recuerdo, la muerte de Cleopatra sigue inmediatamente a la muerte de Marco Antonio. Un amante muere, el otro se suicida. Pero eso no fue así. No hubo áspid, ni tragedia shakespeariana, ni final de Hollywood. Cabe la posibilidad de que tuviera la intención de suicidarse porque investigó sobre todos los venenos disponibles. Pero me parece que solo intentaba mantener todas las opciones disponibles, aunque se da cuenta en ese momento de que cada vez son más limitadas. Y todas dependían de Augusto. Ahora tenía el control de Egipto y había puesto a Cleopatra bajo arresto domiciliario. Su única esperanza era seducirle como había hecho con Marco Antonio. Se dio cuenta de que entrar en un barco dorado no funcionaría con un hombre como Augusto, por lo que cambió de estrategia y no le ofreció un espectáculo, sino que intentó abordarlo inteligentemente. Cleopatra sabía que debía hacer un último esfuerzo por su vida y la de sus hijos. Reunió pruebas a su favor. Cartas del difunto César proclamando su lealtad a Roma. Era tan persuasiva que Augusto no pudo soportar estar en su presencia y se levantó.
Se fue bruscamente diciendo, hemos terminado aquí. Si llega a quedarse más, lo habría convencido. Finalmente, Cleopatra había encontrado un rival a su altura. Augusto no se dejaría persuadir, ni seducir, ni comprar. Era tan despiadado y decidido como la misma Cleopatra. Ninguno de sus poderes seductores, ni su carisma erótico, ni su capacidad intelectual. Nada de eso funcionó con Augusto. Pero Augusto no se contentaba con derrotar a Cleopatra. Quería humillarla. Hacerla desfilar por las calles de Roma como un despojo de la guerra. Augusto quería demostrar lo bajo que había caído. Quería llevarla de vuelta a Roma para arrastrarla por las calles, atada a un carro y que la gente le arrojara fruta podrida. Esa era una clase de humillación que Cleopatra no sufriría. Finalmente, Cleopatra se dio cuenta de que su sueño de mantener a Egipto independiente, crear un nuevo imperio y dar un futuro a sus hijos, había muerto. Cuando Cleopatra se dio cuenta de que el sueño por el que había luchado toda su vida ya no estaba a su alcance y no pudo seguir aferrándose a él, la vida perdió todo el sentido para ella porque habría tenido que conformarse con la segunda mejor opción. El 12 de agosto del 30 a.C., 11 días después de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra decidió quitarse la vida en lugar de dejar su suerte en las manos de Augusto. Creo que Augusto ya podía saborear la venganza llevándosela a Roma. Y Cleopatra, siendo una mujer de principios, cuando se dio cuenta de que su mundo nunca sería el que había esperado que fuera, dijo adiós. Incluso en la muerte, Cleopatra mantuvo el control. Le arrebató la victoria directamente de sus manos. Como dijo el poeta Horacio, ¡ah, cómo has podido suicidarte! No es propio de una mujer. Probablemente, suicidándose, dio a Augusto el golpe más duro de su vida. En venganza, Octavio destruyó todo por lo que había luchado Cleopatra. Su nación fue engullida por el Imperio Romano. Su amado Cesarión, objeto de todas sus esperanzas y sueños, fue asesinado. Y sus hijos, con Marco Antonio, desaparecieron. Cleopatra había muerto. Hay algo en el encanto de esta mujer que incluso cuando hace algo horrible sigues queriendo saber sobre ella. Tenía las cualidades de una estrella. Era una mujer de gran intelecto. Era una mujer de gran pasión. Utilizaba todos los dones que poseía en su beneficio y en el beneficio de su país y de su familia. Por eso seguimos hablando de ella hoy día. Acabamos de ver La vida secreta de Cleopatra. Si quiere, nos comenta el documental y si quiere me dice por qué Cleopatra ha trascendido todas las pruebas del tiempo y sigue hoy, está desde muñequitos hasta películas, series, todo tipo. ¿Por qué? O si quiere lo mezcla, como usted considere. Así que adelante, doctor. Bueno, yo creo que hay una razón que es, hay varias razones, pero creo que las dos que más se imponen, una es propiamente histórica y otra es estética, realmente. Hay que decirlo así. La que tiene que ver con la historia radica en que realmente Cleopatra fue más importante, más decisiva, a mi juicio por lo menos, en la historia
del tránsito de las grandes culturas esclavistas del Oriente Antiguo, en este caso Egipto, en su decadencia, al poderío, al salto que se da en la antigüedad y que da lugar a la etapa esta del gran poderío. Ya el poderío griego existía, pero bueno, había existido a la efervescencia del máximo esplendor de Roma como gran cultura occidental. La manera en la que esto ocurre y el papel que juega Cleopatra no es típico del papel que que dejan jugar a las mujeres en la antigüedad. O sea, hay muchas mujeres importantes en la antigüedad, sobre todo en China, aunque se mencione poco en la historia china. Hay muchas mujeres importantes, de hecho Cleopatra no es la primera que gobierna en Egipto. Pero no todas tienen el nivel de implicación que tiene la figura de Cleopatra en un salto histórico tan importante. Esa es la razón histórica. La razón que considero yo, es un criterio particular, que es puramente estética, tiene que ver con el trabajo que se ha hecho durante años alrededor de su figura, los enigmas y la gran discusión acerca de su belleza y su capacidad y poder de seducción, porque tiene un peso en la historia, no solo por la cuestión digamos, grotesca o vulgar del asunto. Y como el poder de seducción de Cleopatra realmente tiene un papel y tuvo un lugar en lo que pasó históricamente, pues se ha debatido mucho sobre su belleza, sobre su capacidad de seducción, sobre su atractivo físico, y esto generó las bases para que uno de los filmes que se hizo en el siglo XX, en este caso, que fue el de 1963, de Mickiewicz, con la representación que hace Elizabeth Taylor, creó uno de los íconos más grandes desde el punto de vista estético, de lo exótica que podía ser una reina del Oriente. O sea, algo exótico para Occidente que se popularizó y que, bueno, ha dado lugar a todo lo que estábamos hablando hace un rato, de que de Cleopatra existen no tantas películas como existen de otros personajes, pero existen muchas. Lo que sí existe es una variedad de cosas, desde, como tú decías, dibujos animados. Hay un dibujo animado de Asterix, que es de los más importantes y que es de los más conocidos, que se llama Cleopatra, hasta videojuegos, cómics infantiles, o sea, libros de cómics infantiles, o sea, de todo. En todo lo que se pueda vender está el icono estético de Cleopatra, que se generó sobre todo con la representación que hizo Elizabeth Taylor. Y déjeme hacerle una pregunta, pero ¿usted no cree que lo que hizo Elizabeth Taylor, la imagen que dio de Cleopatra, es la que se ha mantenido incluso en casi todas estas cosas que vimos? Sí, los íconos de moda de todas las épocas. Fíjate, no hay ninguna representación de Cleopatra en ninguna época y con ninguna tendencia, incluso hoy en día, que no sea de pelo recto a la altura del cuello. O sea, generó un código, una manera de representarla. ¿Sí? Sin embargo, nuestro gran amigo, el gran Miguel Barnet, en el programa Mi Película Favorita, habló de eso y dijo que él no le gustaba ver las películas de Cleopatra, Elizabeth Taylor, porque Elizabeth Taylor no representaba como fue Cleopatra realmente, igual que Greta Garbo no era Ana Karenina, y entonces que por eso él prefería leer esos libros a ver las películas, que no le funcionaba aquello. ¿Cómo era realmente Cleopatra? ¿De dónde era entonces? Bueno, fíjate, todos los estudios serios, tiene razón en casi todo lo que me dice el doctor Barnet. Coincide en todos los historiadores, al menos que yo respeto más, que tratan la vida de Cleopatra, que Cleopatra no era una mujer bella. ¿Que no era bella? No era una mujer bella, incluso tenía un rasgo que hoy en día, a la vista nuestra, no hubiera sido tan atractivo. Pero que en la época sí lo era, porque el tipo de nariz recta, tú sabes, la proporción perfecta de los griegos, ¿no? Era respetada en la antigüedad como una imagen bella, era vista pero Cleopatra realmente era una mujer que no era tan bella. Lo que pasa es que su capacidad de seducción, su cultura, el tono de su voz, fíjate, todas esas cosas, pero sobre todo la cultura que tenía, hablaba de entre 7 y 9 idiomas, la inteligencia que tenía y otra serie de cosas le daban lo que hoy llamaríamos un sex appeal que era irresistible para cualquier persona que estuviera frente a ella. Eso sí está estudiado, está demostrado, y no hay nadie que haya podido verificar que eso no tuvo un peso esencial. O sea, Julio César y Marco Antonio, que son las dos figuras esenciales en esta historia de Cleopatra y de Roma y de Egipto en esta etapa, porque estamos hablando de la última reina de la dinastía de los Ptolomeos y la última faraona egipcia, se enamoraron literalmente de Cleopatra. El amor que existió en las dos relaciones, que por supuesto tuvieron tiempos históricos diferentes, fue auténtico. Y también está comprobado
que existió una atracción física muy fuerte en el momento de conocerse. César y Cleopatra y Marco Antonio y Cleopatra. Y eso jugó un papel fundamental en la historia posterior. Y en el ascenso de Cleopatra a la máxima posición. El ascenso de Cleopatra fue complejo y fue más complejo después que lo tuvo. Cleopatra casi nunca gobernó nominalmente sola. Siempre estuvo con uno de sus hermanos, porque además la dinastía ptolomeica admitía y de hecho promovía como forma de protección de la dinastía el matrimonio entre hermanos. Y estuvo casada con 2 hermanos suyos para poder gobernar. Gobernó junto a su hijo Ptolomeo XV, que ya es hijo de, o sea, Cesarión, como se le llama, el hijo de César, y también con sus hermanos. Su ascenso fue muy complicado. Ella ascendió con 18 años y pudiéramos pensar por eso que llegó rápido, pero le costó mucho trabajo. Tuvo muchos enemigos por el medio. Una hermana suya, Berenice, que complicó mucho el camino. El tema de la dinastía, de la herencia dinástica, fue muy complicado. Y ella utilizó, ya que la estaban utilizando a ella, obviamente todo el mundo la iba a utilizar políticamente, ella fue muy inteligente y ya que tenía esa relación con estas grandes figuras romanas en esa época histórica, utilizó a los romanos, a esos grandes generales romanos, para que la ayudaran a imponerse ante sus enemigos. César prácticamente la estableció con mucha inteligencia junto a su oponente prácticamente, ¿no? A la misma vez, y después fueron eliminando al oponente y ella se quedó. Y Marco Antonio fue su pareja en todo, incluyendo la política, y la defendió hasta la muerte. De hecho, Marco Antonio se suicida, está verificado también, más por el miedo, de lo que le va a pasar a Cleopatra luego de la batalla de Actium, que por lo que le pueda pasar a él. Eso también está verificado. Es que estamos hablando también de 2 tiempos históricos diferentes. Hay una historia con César y luego hay una historia con Marco Antonio. Una pregunta. ¿Era aceptada una mujer como gobernante suprema en lo que hoy se conoce Egipto, lo que era ese imperio? Sí. ¿Era aceptado? Sí. Hay casos como la princesa Hatshepsut, que gobernó en un momento determinado, o la reconocidamente bella Nefertiti o Nefertari y otras faraonas. O sea, no hay quien dice que fueron más de 3, incluso en momentos determinados. Es cierto que todas en momentos muy complicados, pero el ejercicio de la mujer como faraona estaba admitido. En Egipto todo era una cuestión de dinastía. El concepto dinástico era mucho más importante que el concepto genérico o sexual, diríamos hoy. Pero lo que sí pasa es que el machismo imperante en el sistema deja que muy pocas mujeres accedan realmente al poder. Generalmente las envenenan antes, las matan antes. Cleopatra como gobernante, como política, ¿qué quedó o qué queda o qué se ha podido conocer de la Cleopatra como gobernante? Yo creo que es una pregunta muy interesante, muy necesaria. Cuando siempre que se habla de Cleopatra, yo realmente te la agradezco. Y bueno, ya hemos hablado otras veces del tema. A ver, Cleopatra, primero que todo, es una mujer preparada para gobernar. Por su padre, Ptolomeo XII, que no fue un buen gobernante. De hecho, yo diría que está entre los gobernantes más corruptos y menos queridos de Egipto. Cleopatra heredó una inteligencia inusual de su madre, Cleopatra V. Y, como ya te dije ahorita, era políglota, escribió libros, tratados de medicina, escribió tratados que no se han podido conservar de cómo curar enfermedades. Tenía una vida científica, tenía una vida intelectual, pero además era asidua, era conocedora, conocía prácticamente todo lo que había en la famosa biblioteca de Alejandría, que se quemó, se dice poco, por cierto, Taladrí, la biblioteca de Alejandría, donde se pierde, tú sabes, media cultura de la humanidad en esa época, se quema por las operaciones militares que hace César para ganar ese conflicto que tenían con los enemigos de Cleopatra y dejar a Cleopatra en el poder, en la famosa batalla del Nilo. La famosa batalla del Nilo es la que genera el incendio que destruye Alejandría. Y Cleopatra significa la reina egipcia. Fíjate, la faraona que tiene varios problemas. Primero, hereda un Egipto que está en decadencia y que desde hace rato, que es otro error que a veces se comete, pensar que el pacto con los romanos lo hace Cleopatra. No, Cleopatra no tiene la culpa de eso. El abuelo de Cleopatra ya había dejado a Egipto en un estado en que si no tenían el beneplácito y el apoyo de Roma, prácticamente no existían y no tenían ningún tipo de defensa, de protección en sus guerras civiles. O sea, había 2 reinados anteriores que ya Egipto no tenía ningún poder político ante Roma. Su padre sufre de esto intensamente, incluso cuentan muchos biógrafos que los romanos muchas veces le recordaban el pacto, como para que supiera que estaba ahí de si ellos querían, ¿no? Cleopatra hereda este problema, no lo crea ella.
Y ella es la que mejor se conduce con el problema. Lo que pasa es que ella es una reina ambiciosa que está educada para ser reina, está formada para ser reina. Mira, yo francamente no estoy en ninguno de los dos extremos, no me gusta ninguno de los dos extremos. Ni el extremo que vulgariza la figura de Cleopatra, o sea, le quita su trascendencia política para hablar más de lo otro, de las intrigas, de los envenenamientos, de los asesinatos, de lo mala persona que creen que puede haber sido y que era cualquier rey en aquella época. Ni el otro extremo que trata de encontrar a una gran estadista. Ahora sí te puedo asegurar algo. Cleopatra no fue una gran estadista porque la historia no se lo permitió. Capacidad tenía para eso y aunque en historia no se puede especular, estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero el mundo romano como estaba no se lo permitía. Entonces ella, a través de sus alianzas con los romanos, hizo lo que pudo para mantenerse en el poder. Y bueno, en la última etapa de su vida sí te tendría que decir que no es que le importara tanto el pueblo egipcio, tampoco. Estaba absolutamente imbuida en la idea de mantenerse en el poder como faraona. Y de paso, salvar a la civilización egipcia, por supuesto. Pero hay gente que no va a estar de acuerdo con esta última idea que te dije y va a decir, no, ella fue una defensora de su pueblo. Perfecto, el debate es enriquecedor. Pero yo particularmente pienso que es una cuestión más de ambición personal. Pero más allá de la brillantez o no para mantenerse en el poder, más allá de eso, por ejemplo, se dice que Egipto era una gran agricultura que abastecía a Roma. Ya no la tenían. Ya no la habían perdido. Y además no podían con la población que tenían. Tenían una crisis económica y demográfica tremenda. Ahí tenemos algo y eso no prosperó con Cleopatra. No se resolvió. No. Roma, fíjate, de esto se habla poco también. César, en el tiempo que estuvo protegiendo el primer gobierno de Cleopatra, estableció formas romanas de administración del Estado en egipcio, dividieron las provincias de otra manera, administraron los recursos de otra manera. Los romanos enseñaron su método a los egipcios, que habían sido los maestros de esos métodos, a estructurar los mecanismos administrativos y así, como decimos los cubanos, aguantaron un poquito. Pero eso era un imperio en crisis, aunque sea una dinastía como la Ptolomeica, que viene de un general de Alejandro, que es Macedonia, que tenga tanto prestigio y de hombres inteligentes, pero... Hay una conexión, usted mencionó a Alejandro Magno Macedonia, ¿no? Sí, uno de los hombres de Alejandro, Ptolomeo, cuando se reparte, después de la guerra de los Diáconos y tal, se sabe que Ptolomeo es el que se queda con la parte de Egipto y funda una dinastía. La última dinastía que gobierna Egipto es Macedonia. Por eso es que su idioma oficial eran los griegos. Uno de los problemas que tenían los Ptolomeos es que no hablaban el idioma del pueblo egipcio. Siguieron hablando griego. Esto era bueno y esto era malo. Bueno porque es una dinastía que tenía una cultura, o sea, heredaron esto de Alejandro de estudiar, de formarse por lo mejor que había de la cultura griega, más la biblioteca de Alejandría, imagínate la cultura que tenía. Pero no se comunicaban prácticamente con el pueblo egipcio. Y de ahí viene la conexión de que Cleopatra es descendiente de macedonios. Cleopatra es descendiente, por eso se dice eso, descendiente casi pura de Ptolomeo, porque además los matrimonios entre hermanos hacen que su madre era prima de su padre. Pero los matrimonios entre hermanos no creaban problemas genéticos. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, Taladrí, pero en la historia no es lo que aparece registrado. O sea, ahí hay matrimonios entre hermanos con descendencia y bueno, la misma Cleopatra entonces debería ser una persona con problemas, ¿no? Quizás también, aunque entre primos la cosa es distinta, pero esto sabemos que es un tema sensible, pero no. Por ejemplo, no conozco ningún antecesor de Cleopatra que haya tenido de los problemas que se dice que suelen ocurrir cuando hay cruces de este tipo. Vamos a dejarle la pregunta a la doctora Beatriz Macheco, me parece que además es incansable investigadora de estas cosas. De todo lo que usted le ponga, ella va a ser una incansable Sí, déjame mencionarte algo. Hay dos historiadores, Margaret George y Stacy Swift, que dejan abierta la posibilidad de que los Ptolomeos conocieran ese problema, si lo hubiera, ya había otra gente que lo había hecho en Mesopotamia, y vendieran como hijos legítimos a hijos bastardos porque tenían comprobado que no había hijos normales. Eso puede haber sucedido, pero no está demostrado todavía. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos entendido. Lo que fue el imperio egipcio, ¿qué pasó después de Cleopatra? Muy breve. Bueno, hay una figura de la que no hemos hablado, que es Augusto. Hay tres hombres muy importantes en la vida de Cleopatra y en la vida política de esa etapa. Que tienen tres roles diferentes. Julio César y Marco Antonio fueron pareja de Cleopatra y lucharon del bando de Cleopatra. Octavio fue su enemigo. Sabes que cuando muere César, cuando lo asesinan, ya él había dejado establecido, el hombre de confianza era Marco Antonio, pero César, en el único que confiaba para ejercer un poder que equilibrara lo que él quería hacer, era en Octavio, que en aquel momento parecía un joven políticamente muy inteligente, pero sin muchas habilidades militares. Octavio demostraría después lo que ya sabemos.
Fue el principado, la Pax Romana y el primer emperador. Octavio acabó con Cleopatra. Marco Antonio, una guerra civil entre Marco Antonio, que protegió a Cleopatra. En el momento que matan a César, Cleopatra está en Roma con su hijo, con Ptolomeo XV, y se tienen que retirar. Eso es otro tema de lo que siempre no se habla. Marco Antonio va a ser su protector, y en la guerra civil se van a enfrentar a un Augusto súper molesto con la figura de Cleopatra. Pero además, como político romano, muy claro de algo. En Roma odiaban tanto a Cleopatra como odiaban en la Francia revolucionaria a María Antonieta. Representaba la extranjera, invasora, intrusa, que desviaba la atención de los grandes hombres romanos. O sea, un criterio muy machista, pero que proliferaba mucho por las mujeres romanas de la época. Y Octavio sabía que entregar la cabeza de Cleopatra, que entregar a Cleopatra, matando a Marco Antonio, hasta sufría, porque habían sido amigos. Pero si lograba que Marco Antonio muriera, lo hacía vencedor de la guerra civil, él era el absoluto en Roma, y ofrecerle al pueblo romano, como el pan y el circo, la humillación de Cleopatra, incluso él decide que la va a humillar. Y hasta ahora, todos los historiadores serios plantean que la razón por la que se suicida Cleopatra, Taradrí, es por el miedo, literalmente, a... Marco Antonio se suicida porque tiene miedo de lo que le pase a Cleopatra. Y Cleopatra se suicida, aunque amaba a Antonio, se suicida más por el miedo a lo que van a hacer con ella. Ya Octavio había dicho que la iba a pasear por la vía Apia humillantemente. Cleopatra no resistía esta idea, no podía con esta idea. Sacó a su hijo, lo quiso sacar hacia la India, por una traición volvió a Alejandría y Octavio lo mató también. O sea, al final, para terminarte de responder, una vez que Cleopatra y Marco Antonio mueren en el año 30-31, pues Egipto se convierte en provincia romana. Esa es la respuesta, y bajo el dominio y el poder de los romanos, de Octavio en este caso. Más nunca llegó lo que fue el imperio aquel, nunca, de ninguna manera. No. Las apuestas que se hicieron después, igual que en el caso griego y de otras civilizaciones, fueron hacer una gran provincia dentro de otro imperio. Los egipcios siempre tuvieron la intención después de eso, de ser un gran pueblo entre los pueblos romanos, pero los romanos nunca lo reconocieron como tal. No nos queda mucho tiempo, pero volvemos al inicio, porque lo prometí y lo voy a cumplir. Usted introdujo el tema de la diversidad de medios, películas, series, obras audiovisuales que tocan la figura de Cleopatra, que se llama Cleopatra la obra, o que tiene que ver con ella. Ahora yo le preguntaría, haciendo homenaje al otro programa, ¿cuál es la favorita de usted de todas las que ha visto sobre Cleopatra? ¿Cuál es su película favorita de Cleopatra? Bueno, y te tengo que decir que para mí, con todo lo que se pueda criticar, la producción de 1963 es insuperable. Te voy a decir por qué. Por la manera en la que aborda la relación política y personal de Cleopatra con Julio César y con Marco Antonio. Hay quien incluso dice que el personaje protagónico de esa película es César, no es Cleopatra, ¿no? Pasa lo mismo que en la obra de Shakespeare famosa, que no hemos hablado de eso, pero que también tienen un papel Shakespeare, Alejandro Dumas, Emerson, otros escritores que hacen obras que generan este código, o sea, esta concepción. A ver, todos esos que usted mencionó escribieron sobre Cleopatra. Sí. ¿Quiénes? A ver. Handel tiene una gran ópera sobre Cleopatra. Shakespeare es la base con su obra, porque además la obra de Shakespeare se centra en la relación entre César y Cleopatra y Marco Antonio y Cleopatra. Y sobre todo lo que pasa después de la batalla de Actium. Todo lo que se conoce, la cultura occidental ha conocido más del método para suicidarse de Cleopatra. Marco Antonio no, Marco Antonio se lanza sobre una espada. Cleopatra, tú sabes que se suicida con una cobra en una cesta de serpientes. Después lo aplican también sus sirvientas, ¿no? Que esto es un método un poco místico, pero no es atípico en Egipto. O sea, no es tan de brujería de la época como ha vendido cierta cultura occidental. Esto, por ejemplo, se conoce más por la obra de Shakespeare que lo que los historiadores lo habían dicho y lo habían divulgado en esa etapa en la que Shakespeare escribió su obra, que es principios del siglo XVII. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es la favorita suya? Sí, la de 1963, por la recreación que hace de la cultura. A pesar de Hollywood, a pesar de todo. A pesar de todo. Creo que incluso por la actuación, tendría que decirte también. Pero sobre todo, para mi gusto, por la manera en la que explica la relación, vamos a decirlo así, la contradicción entre sentimientos e intereses políticos en las respectivas relaciones de César y Cleopatra, y
Antonio y Cleopatra. Yo estoy, desde que vi la película, no he leído una fuente posterior, escrita, que me cambie la idea de que realmente en las dos relaciones hubo amor legítimo. Lo que pasa que había es amor legítimo entre estadistas que tienen intereses políticos y pesos y responsabilidades muy grandes. Rápido nos vamos y lo invito a que nos acompañe al momento de nuestros accionistas principales a ver qué seleccionamos de la múltiple correspondencia que ustedes nos envíen. Adelante. Bueno, aquí estamos viendo, lo envía Alcides Lórez Brooks. Dice que desde YouTube, porque lo escribió en el canal de YouTube. Dice, qué bueno, sigan subiendo los programas a YouTube, así podemos verlos en cualquier momento. Esa es una de las pocas veces en que gastar los megas vale la pena. Bueno, muchísimas gracias, Alcide. Yo creo que hay muchas cosas por las que vale gastar los megas, bueno, esa es su opinión. Pero aprovecho, me viene bien esto para explicar que tenemos un canal de YouTube. Ahí lo están viendo en pantalla. Nuestro canal de YouTube, donde ponemos no el documental, hay problemas de derechos legales también, sino ponemos el programa que hacemos en estudio con nuestros invitados. Y ahí lo pueden ver en el canal de YouTube. Y también ahí hay debates, hay comentarios de las personas como Alcides que escriben ahí. Ahí lo vieron. Y eso me permite también pasar a nuestro último momento de las interacciones, donde estamos viendo todas las formas que tienen ustedes de interactuar como accionistas principales que son, y cariñosamente le decimos, de nuestro programa. Como siempre, dejamos el programa de Radio Rebelde para el final. ¿Por qué? Porque estoy invitándolo a usted, doctor, y a ustedes, amigos, el sábado 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde. Lo espero allí. Va a estar el doctor Lombana en vivo con los teléfonos abiertos, esperando sus llamadas, preguntas, comentarios, debates y todas estas cosas. A mí el programa de radio me pone a estudiar, más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo salgo del programa de radio, las últimas veces me ha pasado eso, a estudiar, de verdad que sí. Qué buena noticia, que ustedes, los accionistas, han puesto al doctor Lombana a estudiar. Sí. Qué buena noticia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por decir que gracias a nuestros accionistas, y hay dos gracias seguido ahí y valen. No, y valen los accionistas también se expresan de otras maneras, tienen un papel muy importante aquí. Con 2 gracias incluido, y pudiera ser hasta 3 gracias por usted, por su participación y porque, mire, lo han puesto a estudiar. Seguro. La reitero. Y ustedes, amigos, solo me resta recordarles como cada semana que ojalá este sea solo un inicio para que usted vea, lea, escuche, estudie, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.